Hola a todos, qué bueno verlos en mi canal Reddit Cheating Stories. En mi canal comparto mis historias ficticias de relaciones. Disfruten viéndolas. ¿Sabes ese momento en el que el estómago se te cae y sientes que el tiempo mismo se detiene? Todo a tu alrededor se queda en silencio y el único sonido es tu propia respiración, aguda e ineludible. Exactamente ahí es donde comienza esta historia. Eran casi la 1 de la madrugada y yo estaba mirando mi teléfono, leyendo 4 palabras que destrozaron todo lo que creía entender sobre mi matrimonio. Pero antes de llegar ahí, necesito que te quedes conmigo porque esta historia no va por donde esperas. Te lo prometo. Solo dame unos minutos. Agarra una bebida si tienes una. Ponte cómodo y déjame contarte sobre la noche en que mi esposa publicó algo en Instagram que me rompió por dentro y lo que sucedió después, algo que todavía no puedo explicar del todo. Christy y yo llevamos casados 6 años. 6 años. Necesito ser honesto contigo desde el principio porque la historia solo funciona si lo soy. Los primeros 2 o 3 años fueron mágicos. Absolutamente mágicos. Ella era mi mejor amiga. Nos quedábamos despiertos hasta las 3 de la mañana hablando de nada y de todo. Ella se reía de mis chistes terribles. Y yo fingía que su comida era mejor de lo que realmente era. Éramos esa pareja, la que la gente miraba y decía, sí, ellos lo tienen resuelto. Pero alrededor del año 4, algo cambió. Es difícil explicarlo excepto diciendo que se sentía como si estuviéramos convirtiéndonos lentamente en compañeros de cuarto. Compañeros de cuarto educados y amables, sí, pero compañeros de cuarto al fin y al cabo. Ella tenía su vida, yo tenía la mía, y los espacios donde nuestros mundos alguna vez se superponían seguían encogiéndose. Me dije a mí mismo que eso era normal. Todo el mundo pasa por esto, ¿verdad? El matrimonio se vuelve cómodo, la vida se vuelve ocupada. Carreras, responsabilidades, todo iba muy rápido. Me convencí a mí mismo de que estábamos bien. Era muy bueno convenciéndome a mí mismo. Luego vinieron los viajes de trabajo. El trabajo de Christy en marketing empezó a alejarla más a menudo. Clientes importantes, eventos de la empresa, viajes que yo apoyaba de todo corazón. Estaba orgulloso de ella. Era brillante en su trabajo. Y verla tener éxito encendía algo dentro de mí. Pero los viajes se volvieron más largos, las llamadas más cortas. A veces le enviaba un mensaje de buenas noches y recibía una respuesta 2 horas después. Un solo emoji sonriente. No dije nada. Soy de los que guardan las cosas, las aprietan hacia abajo e insisten en que todo está bien. Me decía a mí mismo que ella solo estaba ocupada, que estaba cansada, que esto era temporal, pero las estaciones están hechas para cambiar, ¿no? 2 meses antes de esa noche, empecé a notar cosas pequeñas. Regresaba de los viajes casi dudando en volver, distante, incluso mientras estaba parada frente a mí los planes que yo sugería eran recibidos con respuestas vagas, promesas de tal vez que nunca se convertían en nada. E hice algo de lo que no estoy orgulloso. Empecé a vigilar sus redes sociales, no de forma obsesiva, solo lo suficiente para darme cuenta. Publicaba más de lo habitual. Cenas, bares en azoteas, riéndose con amigos que yo nunca había conocido. Se veía viva de una forma que me pesaba mucho, aún así, no dije nada. ¿Qué se supone que digas? ¿Por qué te ves más feliz en las fotos que conmigo? Esa no es una conversación. Es una bomba. Así que esperé. Luego llegó esa noche de jueves. Christy estaba en Chicago en otro viaje. Yo estaba acostado solo en la cama, sin poder dormir como de costumbre, desplazándome por mi teléfono, casi la 1 de la madrugada. La habitación oscura, la pantalla brillante, y ahí estaba ella, una foto de Christy, impresionante, radiante, con las luces de la azotea detrás, una copa de vino en la mano, riéndose con la cabeza inclinada hacia atrás, una foto demasiado perfecta para parecer espontánea. Debajo escribió en su estilo habitual en minúsculas, "Living my best life". Me quedé mirando esa foto durante mucho tiempo. Hay una versión de esto en la que me siento feliz por ella. Paso de largo, me duermo y hablamos de ello por la mañana. Eso no sucedió. Algo dentro de mí se rompió. La parte que había mantenido unida con excusas y paciencia, diciéndome a mí mismo que todo estaba bien, finalmente se quebró. Hice algo impulsivo. No inteligente, no maduro, solo lo que sucedió. Escribí un comentario. Lo publiqué y puse el teléfono boca abajo, con el corazón acelerado. Me sentí tonto, mezquino, como si hubiera cruzado una línea que no podía deshacer. Debajo de la vergüenza había un dolor crudo y honesto que se había quedado sentado en mi pecho durante meses. Volví a tomar el teléfono. El comentario estaba ahí. Ya tenía 2 likes. Mi dedo flotaba sobre eliminar, pero entonces llegó la notificación. Christy respondió. Había imaginado algunas respuestas.
eliminar mi comentario, escribirme en privado, ignorarlo. Esas son las opciones realistas. Pero no esto. Ella no eliminó el comentario. No me escribió por mensaje privado. Escribió públicamente para que cualquiera pudiera verlo. Voy a decirlo exactamente como fue. Comefain meten. 3 palabras. Las leí una y otra vez. Mi cuerpo se sintió extraño. Esa sensación tensa justo antes de que algo monumental ocurra, bueno o malo, todavía no lo sabía. Comefain meten. ¿Qué significaba eso? ¿Una broma? La llamé. ¿Un tono? 2, 3. Contestó. Sus primeras palabras. Me preguntaba cuánto tiempo te tomaría, Mike. No sabía qué decir. Me quedé sin palabras. Su voz estaba calmada, honesta, ni enfadada ni fría, solo más real de lo que había sido en 2 años. Había estado esperando, no por drama, no por una pelea, sino a que yo me diera cuenta, a que realmente viera que todo no estaba bien. Me dijo que no había publicado esa foto para nadie más. La había publicado para mí. Sabía que yo revisaría su Instagram. Sabía que la vería y quería ver qué haría yo. Se pasaría de largo, me dormiría o si algo dentro de mí finalmente se rompería, dije. Entonces esto fue una prueba. Ella negó con la cabeza. No, no fue una prueba. No fue un desafío ni una trampa. Quería saber si yo todavía quería cruzar esa puerta, si todavía quería involucrarme con todo lo que había entre nosotros. Me senté en la oscuridad de nuestro dormitorio, con el teléfono pegado a la oreja, sintiendo como 6 años de matrimonio se reorganizaban en mi mente. Cada momento que creía entender de repente se veía diferente. La distancia que yo había sentido, me di cuenta de que Christy también la había sentido. El alejarnos que yo había atribuido a lo normal la estaba lastimando tanto como a mí. Pero donde yo me quedé en silencio, ella empezó a intentar alcanzarme de la única forma que sabía después de haber dejado de saber cómo alcanzarme directamente. Le pregunté por qué no había dicho nada, por qué no había hablado conmigo. Ella se rió, pero no fue una risa dura. Había un rastro de tristeza en ella. Dijo que había estado diciéndolo todo el tiempo en cientos de pequeñas formas. Y yo había respondido a cada una de ellas con la misma mentira. Estamos bien. Y lo peor es que tenía razón. Yo había estado tan comprometido con la idea de que todo estaba bien que había ignorado todas las señales. El silencio en la cena, la forma en que ella se detenía a media frase, decidiéndose hablar, los viajes de trabajo, la distancia creciente, la foto a las 12:57 de la noche. Yo había construido historias alrededor de todo eso en lugar de preguntarle qué estaba pasando realmente. Finalmente, le hice la única pregunta que importaba. ¿Qué quieres, Christy? Ella se quedó en silencio por un momento, un silencio que se sintió eterno. Luego dijo que quería volver a sentirse como el mundo entero de alguien, no solo la persona a la que regresan a casa. No voy a fingir que no lloré. Lo hice. No me avergoncé. En ese instante, me di cuenta de que tenía a esta mujer increíble, alguien a quien amaba más de lo que tenía palabras para expresar. Y en algún momento del camino, la vida me había engañado haciéndome creer que el amor no necesita cuidados. Que si amas a alguien lo suficiente al principio, simplemente se resuelve solo. Eso no es verdad, ni mucho menos. Le dije que iba para allá. Ella dijo, ¿qué? Yo dije, estoy reservando un vuelo. Voy a Chicago. Ella se rió y me llamó loco. Sí, probablemente, se lo dije, pero pude oír un cambio en su voz, como si una pared empezara a derrumbarse. Encontré el vuelo más temprano, a las 5:30 de la madrugada, a solo 2 horas. Hice la maleta en la oscuridad como un hombre en una misión y me senté en el suelo de la cocina con un café intacto, pensando en nosotros, en cómo había confundido la comodidad con la conexión. Aterricé en Chicago a las 7:15. Christy todavía estaba en el hotel. No le había dicho exactamente cuándo llegaría, solo que iba en camino. Cuando abrió la puerta y me vio, con la bolsa al hombro, la cara esperanzada de esa forma torpe y desesperada, se quedó quieta. Luego se hizo a un lado para dejarme entrar. Hablamos durante 4 horas seguidas. Una conversación real, del tipo que solíamos tener a las 3 de la mañana, sin distracciones, sin teléfonos, solo 2 personas siendo finalmente honestas sobre todo lo que habían estado guardando. No todo fue suave. Algunas partes fueron dolorosas, algunas dolieron. Pero no paramos, no nos cerramos, no volvimos a caer en «estamos bien». Nos quedamos ahí, y lentamente, como la luz que entra por una ventana al amanecer, algo empezó a cambiar. No arreglamos todo ese día. Una sola conversación no deshace años de distancia silenciosa. Todavía había semanas difíciles por delante, momentos en los que parecía que habíamos esperado demasiado.
Pero seguimos eligiéndonos el uno al otro una y otra vez, en los días fáciles y en los días en que era más difícil. Y aquí está lo que entiendo ahora y no entendía entonces. El amor no es algo que simplemente sucede, es algo que haces activamente todos los días. Es ver a la persona que tienes delante, no la idea de ella. Hacer las preguntas difíciles, no conformarte con respuestas cómodas. Es estar dispuesto a publicar un comentario a las 12:57 de la noche porque algo dentro de ti se niega a seguir callado por más tiempo. Christy me dijo más tarde que ese comentario, el impulsivo y ligeramente vergonzoso que casi borré, fue lo más romántico que había hecho en años, no porque fuera suave, sino porque fue real. Por primera vez en mucho tiempo, ella pudo ver que yo estaba prestando atención, que su vida, su felicidad, su ausencia realmente me importaban lo suficiente como para actuar. Había estado esperando ver si Mickey todavía tenía fuego. Y aparentemente, 5 palabras y un vuelo nocturno a Chicago fueron suficientes para responder a eso. Seguimos casados, más que eso, realmente somos felices. No de forma superficial, no todo está bien, sino del tipo desordenado, real y honesto. Cuento esta historia no porque termine de forma perfecta. La cuento porque mucha gente vive en la versión silenciosa de mi vida de entonces, diciéndose a sí mismos que están bien, pasando de largo las señales, esperando que las cosas mejoren por sí solas. Si hay una lección que quiero que te lleves de esto, es: presta atención a las personas que amas. No a la versión de ellas en tu rutina, no a la idea de ellas. A la persona real, complicada, a veces frustrada, a veces solitaria que tienes justo delante. Porque a veces la persona que más amas publica algo a las 12:57 am esperando que estés despierto, esperando que estés mirando, esperando que todavía te importe lo suficiente como para decir algo. Y la única pregunta es: ¿lo harás?